Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y el mundo. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Germán Guerrero Méndez, quien es un destacado médico que ha analizado el tema del COVID desde el inicio de la pandemia en marzo del año anterior. El doctor Germán Guerrero, la próxima semana, el domingo 7 de febrero tenemos elecciones en Ecuador para elegir autoridades. Se han tomado varias medidas de bioseguridad para evitar contagios, pero existe la preocupación en el sentido de que la persona que va a votar va a hacer cola manteniendo la distancia de 2 metros. A ingresar a la sala de votación, digamos, la sala de votación va a presentar su cédula, pero tiene que bajarse la mascarilla para que la persona que está verificando vea que es el mismo votante el que va a votar con el que presenta la cédula. Eh, ¿Existe peligro de contagio por este procedimiento que uno tiene que mostrar la cara, digamos, el rato de votar a otra persona que esté en la mesa y va a recibir a tantas personas durante el día? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctor, le escuchamos. Estimado Jacinto, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Exactamente, recuerdo que hace aproximadamente un año estábamos igual discutiendo las proyecciones que íbamos a tener. El Ecuador estaba sometiéndose al inicio de la pandemia y pues ahora hemos visto muchas de las consecuencias de un manejo inadecuado que se ha venido haciendo durante estos 11 meses, ya mismo que vamos a cumplir un año. Esta situación es sumamente delicada, entendiendo que ahora la nueva cepa que está rondando igual entre toda nuestra población es mucho más contagiosa, debemos tomar medidas extremas. El CNE, las personas que están encargadas de la verificación y más aún los ciudadanos que están en las mesas, que son ciudadanos comunes y corrientes, que no dependen y que no trabajan para el Consejo Nacional Electoral, no pueden verse expuestas, ni ellas ni los votantes. Es un deber cívico acudir a las votaciones el siguiente domingo y tenemos que ir convencidos con nuestras ideologías, con nuestro entorno y con la necesidad de nuestro país para votar. Pero no es correcto que las personas se bajen la mascarilla en el momento de presentar su documento de identidad. Valga aclarar que existen muchísimas otras formas de las cuales nosotros podemos demostrar nuestra identidad. Pueden ser registros de huellas digitales, puede ser la comparación de la misma cédula, puede ser incluso la comparación de la rúbrica, de la firma en cada una de las papeletas de votación, del registro que queda ahí. Cada persona por eso se le instaba a llevar su propio esfero y demás. No es indicado que se baje la mascarilla, no sería recomendable. Los riesgos llegan a aumentar frente a cualquier irrupción de las medidas de bioseguridad. Y más aún, es más peligroso todavía para quienes están en las mesas durante todo el tiempo de las votaciones. Lo que usted está indicando, doctor Germán Guerrero, es realmente cierto. La persona que va a estar recibiendo, constatando la cédula y mirando a las personas, va a estar durante todo el día. Si bien los miembros de las juntas receptoras del voto van a hacerse las pruebas para ver si tienen o no el COVID, las personas que van a votar no van a hacerse la prueba y a veces pueden ser asintomáticos, doctor. Exactamente, y entendiendo que las personas asintomáticas son igual de contagiosas, las personas que están recibiendo las cédulas o que están ahí en mesa están muy involucradas con un riesgo de contagio sumamente alto. Valga entender también que, por ejemplo, las autoridades de control, como los agentes metropolitanos de tránsito en Quito o la Policía Nacional, ahora para identificar a los distintos conductores, la manera de presentar la licencia también se hace de manera digital. Y esto justamente para que no tengan que tomar la cédula, ni identificarla, ni estar compartiendo documentos y demás. Entonces ya el hecho de tomar la cédula ya es un riesgo, que ok, se puede disminuir con el uso de alcohol continuo, de alcohol en gel, pero mostrarla nada más la cédula sería suficiente. Poner la huella digital donde se debe poner y firmar no ameritaría ninguna otra necesidad de corroboración de la identidad.
Aunque también es importante entender que las personas van a dejar no van a dejar que alguien más acuda en su lugar. ¿Por qué? Porque muchas personas están con el temor justamente de infectarse. Hemos visto cómo la gente tiene familiares que han fallecido, ellos mismos han pasado por situaciones complejas, no van a arriesgarse. Además, doctor, ¿quién se podría prestar para ir pedir la cédula al vecino, digamos, e ir a votar en lugar de él? No, es una situación que no se la concibe tanto y entendiendo que incluso si es que hubiese ese riesgo, tenemos otras maneras de corroborar la identidad de las personas, no nada más bajándose la mascarilla. Sean unos segundos, igual se irrumpe una medida de bioseguridad. Sí, porque las demás medidas de bioseguridad parecen las adecuadas, que la persona haga cola, ingrese sola al recinto de votación, ahí muestre la cédula y simplemente, como usted dice, ponga la huella digital o firme donde va a firmar, ahí se va a constatar que es la misma persona, porque nadie va a poder firmar igualito. Luego le dan las papeletas, luego vota, le dan el certificado de votación y sale. Eso me parece que está normal, esas medidas de bioseguridad son las adecuadas. El peligro es que la persona se baje la mascarilla y con el peligro de que la persona que va a constatar le pueda contagiar al que se bajó la mascarilla, o la persona que va a votar, si es asintomática, contagia a la persona que esté en la mesa, Germán. Totalmente. Es más, las personas que van a estar dentro de los recintos es quienes van a tener mayor riesgo de contagio con la exposición de tantas personas que van a acudir. No, lo ideal sería poder conversar, a ver si este dictamen ya está dado por el Consejo Nacional Electoral, nosotros podríamos conversar con la persona que está ahí, con los encargados de la vigilancia y decir, ok, yo no me voy a bajar la mascarilla, voy a firmar, voy a poner mi huella y en todo caso, pues de verdad, antes de arriesgarme a contraer el virus, prefiero tener una multa si ese fuera el caso. Y si no, entendiéndome con la otra persona, estoy seguro que van a permitirlo, que con la huella digital, la firma y ya acudir a votar como deber cívico con nuestro documento de identidad sea suficiente. Además que nadie puede adulterar la huella digital que ese rato uno tendrá que poner, o la firma, pues la firma solamente que estén practicando desde hoy día hasta el próximo domingo para que le saquen igualita. No, eso sería entrar en conjeturas. Más bien, lo que usted dice, la huella digital es irreemplazable. Nosotros tenemos nuestras huellas digitales que no puede tenerla nadie más en el mundo. Ni siquiera en hermanos gemelos las huellas digitales son las mismas. Sí, doctor, esto es muy peligroso y sobre todo porque ya la cepa está en Quito y también está en varias ciudades del país, esta nueva variante del COVID-19, doctor. Justamente, se acaban de detectar dos nuevos casos de un señor de 64 años y una nena de 10 años en nuestro entorno que tienen identificada, de manera secuenciada, esta nueva cepa. Y hay que controlar muchísimo porque este virus ha venido mutando desde su inicio. Si bien es cierto que las mutaciones que están ahorita circulando igual tienen la misma respuesta con la vacuna, se pueden controlar, no han sido más mortales. Estas variaciones podrían llegarnos a generar complicaciones en un futuro y no debemos arriesgarnos al mismo. ¿Por qué? Porque hemos visto que nuestro sistema de salud es débil en el momento de controlar una pandemia. Y al momento la situación es también preocupante porque los hospitales en la ciudad de Quito y también en otras ciudades del país están llenos y lo grave es que ahora los contagiados son personas jóvenes de hasta 30 años. Sí, o sea, esta nueva cepa justamente contagia a personas de menor edad que las anteriores, o sea, es más transmisible entre adultos jóvenes de 20 a 40 años, los cuales se infectan mucho más, van mucho más a consulta y emergencias en los hospitales, colapsan el sistema de salud y aunque la cepa per se no tiene mayor mortalidad como tal o no genera mayor mortalidad como tal, sí genera colapso en las unidades de hospitalización y terapias intensivas, por lo que deja sin respuesta al resto de personas.
lo que a posteriori va a generar mayores complicaciones y por lo tanto más mortalidad. Porque si existen más contagios, va a haber más enfermos, doctor. Es que es así, o sea, el tema es entender que la mayoría de personas puede resolver la enfermedad sin complicaciones. Seguimos entendiendo que el 80% de personas pueden pasar la enfermedad con una sintomatología leve. El 20% puede llegar a requerir una atención especializada en forma hospitalaria y el 5% ingresa a terapias intensivas. No tenemos en el mundo ningún sistema de salud que soporte eso, menos aún el nuestro, que en ciertos momentos desde las autoridades llegó a ser sumamente improvisado. Doctor, el pedido sería a las autoridades del Consejo Nacional Electoral que revean esta decisión de que la persona que va a votar, además de presentar la cédula, se tenga que bajar la mascarilla por el peligro de ser contagiado o contagiar. Como hemos venido insistiendo durante esta conversación, debemos ser radicales en esto. No se pueden bajar la mascarilla. Existen otras maneras de identificar a las personas que ponernos en riesgo de esa manera. Habrá muchos que digan que la exposición es muy corta, pero no existen medidas exageradas para cuidarnos en este momento. Por lo tanto, lo importante va a ser entender que existen otras formas de identificar a una persona, su huella digital, su firma y el documento de identidad. Tantas coincidencias no las va a poder tener alguien más para suplantar a una persona. Doctor, ¿usted cree que esta decisión del Consejo Electoral de que las personas voten unos por la mañana y otros por la tarde evitará que haya el amontonamiento, las aglomeraciones? Sí, a ver, todas las medidas que han estado tomando, además de esto de bajarse la mascarilla, han sido correctas. El COE Nacional ha tenido acertadas iniciativas con respecto a mantener el uso de la mascarilla, el distanciamiento de al menos 2 metros, el que están sugiriendo que cada persona lleve su propio esfero y dividir los grupos de votantes es muy adecuado. Y sí, esperemos que esto haga que las personas tengan más orden para ir a votar, que no se acumulen, que no se junten en ciertos horarios y que sobre todo organicen bien su día para que no puedan estar expuestos con alguien que eventualmente sea portador. Esto de llevar cada uno su propio esfero a votar también es fundamental, porque caso contrario coge un esfero que han votado muchas personas y no se sabe si alguna persona está con el virus. Como le decía hace un momento, no existen medidas exageradas. No hay algo que nos diga esto es demasiado exagerado. No, no existe nada exagerado para cuidarnos, para evitar que nos compliquemos. Tenemos que entender que las personas que han tenido la enfermedad y ya han pasado algunos meses pueden volver a contagiarse. Todo depende de cómo la hayan vivido, de cuántos anticuerpos hayan generado. Por lo tanto, el riesgo está latente de complicaciones en nosotros mismos como adultos jóvenes o complicaciones con nuestros adultos mayores que nos podrían llegar a causar problemas a futuro. Doctor, entrevistábamos también a la presidenta de la Junta Provincial Electoral de Pichincha y usted le formulaba unas recomendaciones en torno al horario de comida de los vocales de las juntas receptoras del voto. ¿Cómo debería ser ese horario de comida? ¿Qué medidas de bioseguridad deberían tener los miembros de las juntas para poder alimentarse? Porque estar todo el día ahí necesariamente tienen que comer. Para eso la estrategia debería ser manejada de una manera integral. Justamente usted que ha tenido relación con ellos y demás, tanto mi equipo médico en MedAdvance como yo estamos dispuestos a asesorarles si es necesario. Un par de ideas que han surgido mediante algunas preguntas de pacientes nuestros que tienen miedo de ir a las juntas. Se les ha explicado que al vivir cerca del lugar de votación pueden tomarse el tiempo para regresar a su casa. En el momento que llegan a su casa, retirarse la ropa, desinfectarse, si es posible darse un duchazo, almorzar y regresar al recinto electoral. Pero también entendemos que hay personas que viven lejos de su recinto electoral porque no han podido hacer el cambio de domicilio. Y a estas personas que tengan que quedarse en mesa,
deberían tener un sitio apartado, totalmente ventilado, en el cual puedan ingerir sus alimentos distantes de los demás y limitar las comidas en este día a máximo dos, porque no sería justo y no sería correcto que en un momento dado puedan bajarse la mascarilla, estar compartiendo con otras personas para ingerir líquidos, ingerir comidas. Tenemos que entender que esta enfermedad se transmite por medio de microgotas y las microgotas se expulsan cuando estamos hablando frente a frente a una persona sin mascarilla en voz alta, como si en este momento usted y yo estuviéramos hablando sin usar la mascarilla en la misma habitación. Estaríamos exactamente en el mismo riesgo y ante personas que puedan ser portadoras o que puedan estar infectadas, ser asintomáticas, haber entrado con su prueba en el periodo de ventana, corren riesgo. También, doctor, usted recordará que cuando íbamos a votar en elecciones anteriores, en la mesa de votación estaban los 5 vocales de la Junta del sector del voto juntitos. Ahora supongo que estarán separados. Esto justamente debe entrar en la estrategia de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, valga la redundancia. Ellos debieron haber armado equipos que mantengan el distanciamiento entre las personas que están en la Junta Receptora del Voto. No quisiéramos entrar en unas semanas nuevamente críticas, entendiendo que las personas que van a estar en la primera vuelta suelen ser las mismas que están en la segunda vuelta, en las mesas. Vamos a tener muchísimos problemas si es que alguna de ellas eventualmente se llega a contagiar y no quisiéramos entrar asimismo como después del feriado de Navidad en una ola de contagios nuevamente. E instamos a las autoridades a que por favor sean cautas en esto, creando estrategias. Y valga la oportunidad y aprovecho este espacio que me está brindando Jacinto para decirles que los feriados que vienen no los permitan, por favor, no permitan que existan más feriados y que la gente se vaya a vacacionar. Eso aumenta los contagios y no es coincidencia que después de regresar de los feriados, de los paseos, otra vez tengamos un sistema de salud colapsado. Habría que suprimirse el feriado de carnaval, doctor. Sí, debería suprimirse totalmente o al menos mantener estrategias reales, porque aquí quien la está pagando en realidad es todo el personal sanitario que está dando la solución a las personas que llegan completamente complicadas a los hospitales. A nosotros nos llaman todo el tiempo y desde el ámbito privado nos vemos de cierta manera limitados ante personas que no puedan tener los recursos para costear una consulta, para costear una atención y peor aún cuando se necesitan hospitalizaciones. Y en el sector público están totalmente a tope. Intentan hacer lo mejor que pueden los médicos que están en primera línea, pero hemos visto que en el Ministerio de Salud no somos la prioridad para tema de vacunaciones, para temas de manejo. Entonces, al menos háganos caso, permitan ser asesorados, permítanse tener el criterio de expertos que están por fuera del Ministerio de Salud Pública. Qué importante estas reflexiones, doctor Germán Guerrero, en torno a las elecciones y decirles también de que van a tomarles las pruebas para el COVID-19 a los miembros de las juntas receptoras del voto. Esta prueba deberían tomarle el día jueves o el viernes, que es ya víspera de la elección, o empezarles a tomar ya estas pruebas. No, necesitamos hacerlo con el menor rango de tiempo. Si lo empezamos a hacer ahora, aumentamos el periodo de ventana del contagio, entonces, y de la expresión del virus, y de que éste se vuelva transmisible de manera total. Por lo tanto, lo que deberían hacer en el Consejo Nacional Electoral es realizar la prueba el jueves o el viernes, y a partir de eso generar un periodo de seguimiento. ¿Por qué? Porque la persona puede verse expuesta, si es que le toman el jueves, tiene para verse expuesta el viernes o el sábado. Entonces, de esa manera contraer el virus. Por lo tanto, lo que deberían hacer es darle un seguimiento después de que la persona sea tomada la muestra y en el momento que salga negativa estar completamente seguros que no va a tener el riesgo de contagiar a los demás, de ser un foco de contagio. Estas elecciones que tenemos el próximo domingo, 7 de febrero, realmente son unas elecciones en medio del peligro, del riesgo, doctor.
Sí, por eso justamente estamos entre poner en una balanza nuestro deber cívico de ir a votar convencidos que el país necesita un cambio y que vamos a necesitar un gobierno que nos haga caso, que esté dispuesto a dar oído a quienes conocemos de algunos temas y en todas las ramas poder aportar y convencidos del plan político que nos haya dado una orientación, ir a dar nuestro voto es súper necesario, pero nunca olvidar que estamos viviendo una pandemia que nos ha traído muchísimas tragedias y ante eso debemos cuidarnos muchísimo. Estamos conversando este día, esta noche, con el doctor Germán Guerrero. Tengo varios mensajes, agradecemos que nos estén viendo las personas. Saludamos a María Cincha. Tengo un mensaje de Cumandá Troya que dice: buenas noches, un saludo al invitado. Deseaba informarles que el día de la votación voy a tomar las siguientes medidas: mascarilla, visor, el pelo hecho un moño, guantes, un bolígrafo propio llevaré, alcohol en spray, mantener la distancia alejada de la gente hasta que me toque dar el... No llevaré niños, votaré y me daré media vuelta a la casa. Perfecto, creo que esas son las medidas más indicadas de todas. Ahora, el uso de guantes no es estrictamente necesario, pero sí puede ser útil. En el momento de hacer la votación, después de salir del recinto, inmediatamente retirarse los guantes, topando desde la partecita de adentro y sacarlos ambos y botarlos a la basura. Después de eso ya no nos sirven de nada. O las personas que no puedan acudir con guantes, si llevan su alcohol o alcohol en gel y pueden hacer los pasitos de lavado de manos, sería suficiente y con eso estaríamos libres de cualquier tipo de riesgo. Ninguna de las medidas es 100% segura, pero al sumar el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado continuo de manos con alcohol o alcohol en gel, reducimos el riesgo de contagio prácticamente al mínimo. Entonces, si lo hacemos de manera adecuada, estaremos muy bien protegidos. Esta recomendación que acaba de formular es importantísima, que no solamente hay que ponerse el alcohol, porque nos ponemos el alcohol en las palmas de las manos y nada más, o en los dedos, pero tendríamos que ponernos el alcohol en toda la mano, en las palmas y en toda la mano y hacer como que nos estamos lavando en alcohol, doctor. Sí, permítanme, voy a traer un alcohol para enseñarles los pasos que deberían utilizar para que los repasemos en este momento. Perdón. Sí, doctor, qué importante. Estamos conversando este día, esta noche, con el doctor Germán Guerrero, con quien estamos analizando las medidas de bioseguridad que se adoptarán la próxima semana en las elecciones que se realizan en Ecuador. Adelante, doctor, con este ejemplo de cómo deberíamos lavarnos las manos o protegernos del virus con el alcohol. Perfecto, se los voy a repetir un poco rápido en dos ocasiones. Este proceso debe durar de aproximadamente 30 segundos. Después que nosotros colocamos el alcohol en gel en nuestra mano, procedemos a frotar palma con palma, después dorso con palma, después un montoncito en nuestra palma para limpiar nuestras uñas, hacemos otro montoncito y limpiamos en la otra palma nuestras uñas de la otra mano, intercalamos los pulpejos de los dedos de esta manera y para finalizar limpiamos nuestro pulgar. De esta manera se cubre toda la superficie de la mano. Les repito, primero palma con palma, luego dorso con palma, luego limpiamos las uñas de nuestra mano en la palma de la mano, intercalamos pulpejos de los dedos y para finalizar nuestros dedos pulgares. Este proceso hace que toda la superficie de nuestra manito esté cubierta y esté limpia. La podemos hacer con alcohol en gel y obviamente con agua y con jabón. Qué importante esta recomendación que usted nos ha dado, doctor. Tengo más mensajes. Me indica una persona que irá a la mesa electoral, dice que él ha comprado su propio equipo de protección, llevará su propia alimentación, además que tomará su silla para mantenerse alejado del grupo de personas que estarán en la mesa. Sí, y por favor, si es que va a llevar su alimentación,
Manténgase en el momento de ingerir los alimentos en un lugar totalmente ventilado y alejado. Si puede ser, y esperemos que no llueva, en el patio de la escuelita donde vaya a tener su recinto electoral, alejado de todo el mundo, ahí ingiera sus alimentos. No esté cerca de nadie más. Evite, por favor, cualquier riesgo de contagio. Doctor, han llegado ya la semana anterior, han empezado a vacunar en Ecuador con la vacuna de Pfizer. ¿Qué expectativa debemos tener los ecuatorianos de esta vacuna que se anunciaba que se iban a comprar 2 millones, pero apenas llegaron 8.000? No sé si ya llegaron más y para vacunarnos a todos y que pase el peligro debemos ir a comprar unos 10 millones de vacunas. A ver, en realidad lo más importante sería que el 70% de la población al menos logre vacunarse. Tenemos la esperanza que continúen trayendo más vacunas. Depende del próximo gobierno, en realidad, cómo se vayan a dar los siguientes procesos de vacunación, porque hemos visto que actualmente este gobierno, este Ministerio de Salud Pública, no ha tenido una estrategia adecuada. La estrategia debe estar basada en prioridades y las prioridades deben mantenerse según los lineamientos de la evidencia científica, tal como está recomendado en la OMS. Por lo tanto, quienes deberían entrar primero en un país como el nuestro son los médicos de primera línea, quienes mantendrán funcional el sistema de salud. Y después de ello, el resto de personas que estén en primera línea, como rescatistas, bomberos, policías, militares, maestros, para ir recuperando eventualmente nuestra normalidad. Después, los grupos vulnerables. Hay otras estrategias que ponen a los grupos vulnerables primero y en realidad también es una medida sumamente útil, que en nuestro país, por un sistema de salud débil, más bien debemos priorizar la primera línea. Y después de eso, la población económicamente activa, sea cual sea la manera, debe estar completamente organizada, debe ser un plan estratégico que nos permita solventar los casos para que de esta manera no volvamos a colapsar y no tengamos más percances en salud como los hemos venido teniendo. Por lo tanto, lo que necesitamos ahorita, además de traer las vacunas, es tener un plan estratégico. Y mientras tanto, para el resto de la población, sigámonos cuidando, que al menos las expectativas para este 2021 son continuar en pandemia. Además, doctor, que si nos vacunamos con la misma Pfizer, esta vacuna, vamos a tener que seguir usando la mascarilla. No es que nos vacunamos y botamos la mascarilla. Exactamente. Lo que vamos a necesitar es llegar en un momento dado a una inmunidad de rebaño, donde la gran mayoría de personas estén libres del virus y por lo tanto, o que tengan defensas contra el virus al ser vacunados y por lo tanto pasar a un momento de dejar la mascarilla, de volver a nuestra normalidad, pero para que esto pase falta muchísimo tiempo. Entonces, si eventualmente alguien es vacunado, no tiene que dejar de utilizar la mascarilla hasta que las autoridades lo digan, hasta que su médico de confianza lo haga. Y en el momento que esto suceda, pues podremos volver a nuestra normalidad. Pero para que eso se dé, les recalco que falta muchísimo tiempo. Hagámonos a la idea que 2021 será un año igual al 2020, utilizando mascarilla, distanciamiento de al menos 2 metros y lavado continuo de manos. Doctor, lo que nos preocupa es que puede haber más contagios por lo que se generó ayer, por ejemplo, en todo el país, en los registros civiles, donde la gente acudía por montones a sacar las cédulas. A ver, o sea, yo intento ser lo más imparcial con el tema del manejo de la pandemia por medio de las autoridades, pero créanme que hay situaciones que no responden a un criterio científico, no responden a un criterio que haya sido dado por una persona especializada. ¿Por qué? Nunca podemos convocar a personas de manera masiva. No podemos permitir que se salgan de los planes que hayamos designado de manera estratégica. Es muy claro que quienes están dando los lineamientos o no son completamente claros o no son coherentes al momento de cumplirlos. Ya vemos lo que sucedió con el tema de la vacunación. Desorganizado, sin seguir un plan, sin seguir una estrategia. En este momento que el registro civil anuncia que va a entregar cédulas sin turnos, las personas automáticamente se aglomeran en lugar de planificar.
Con planificación es mucho más difícil que estas cosas sucedan y la planificación debe estar siempre basada en evidencia. Nosotros hemos tenido, por suerte, muchos ejemplos de países en Europa, de países en Asia, de países incluso en América Latina que han vivido situaciones similares, que han reportado cómo han tenido que actuar frente a las crisis. Y nosotros, en cambio, vamos y cometemos por medio de nuestras autoridades los mismos errores. Esto no debe continuar así. En este caso, si el gobierno ha decidido que se puede votar o sirven las cédulas caducadas, las cédulas viejas, las que están casi rotas, yo creo que la opción sería también para evitarnos que sigamos con estos tumultos también el próximo sábado y el domingo sacando las cédulas para votar, que simplemente a las personas les den chance de que si tienen por ahí una copia de cédula, que a veces siempre tenemos una copia, vayan con la copia de cédula y para que no estén el tiempo y el peligro de contagiarse, doctor. Sí, pueden ir con la copia de su cédula y si es que alguien la perdió, en todo caso, permítanles que vayan con la copia de la cédula y una denuncia de la pérdida, si es que no tienen la cédula. Y si es que tienen una caducada, pues acérquense con la cédula caducada. No es momento de exponernos. Tenemos que ir a cumplir nuestro deber cívico, es lo que he venido repitiendo, pero tenemos que precautelar también nuestra integridad. Doctor, estamos en una época de invierno en Ecuador y en varios países para atenuar un poco la presencia de enfermos en los hospitales y evitar confusiones. Sería también bueno ya que el gobierno, el Ministerio de Salud, empiecen a vacunar masivamente contra la influenza, contra la gripe, digamos. A ver, las vacunas en realidad son una salida excelente para la mayoría de patologías infecciosas que se pueden prevenir de esta manera. La vacunación ha revolucionado el mundo. Gracias a eso han desaparecido enfermedades como la viruela, que yo, por ejemplo, no la llegué a conocer, pero muchas otras personas antes de los años 70 sí que la conocieron. Entonces, y esta gravísima enfermedad que se la pudo erradicar en 1973, tuvo su fin gracias a la vacunación. Entonces, el uso de las vacunas es sumamente necesario. La influenza es mucho más mortal que la COVID-19. No es tan transmisible como esta, pero se puede solucionar sus contagios por medio de una vacunación. Las personas vulnerables están dentro del grupo que deben recibir la vacuna. Esta vacuna anual es muy útil. Y esa vacuna ya el gobierno debería empezar a distribuirla y a que se ponga a las personas vulnerables porque el año anterior, en enero, ya se puso la vacuna, doctor. Sí, es que es así, o sea, en este momento deberían estar ya vacunando a las personas en los distintos centros de salud, que son los que deben estar encargados del tema de la vacunación, porque la vacunación es un hecho de atención primaria de salud, que en realidad es la fortaleza y debe ser el puntal de todo sistema de salud. Doctor, tengo más mensajes. Un mensaje de Cita Arteaga que dice buenas noches al doctor. Como ya han dicho muchos médicos, tendremos que vivir con la pandemia del COVID-19, siempre protegiéndonos, no hay otra. Eso tenemos que estar claros. Es así, justamente, como lo hemos venido repitiendo, esta pandemia todavía nos queda de largo. Lo que no queremos es que los casos graves sigan repitiéndose, que tengamos hospitalizaciones y complicaciones y muertes. Eso es lo que no queremos. Y en este momento nos queda nuestra responsabilidad. Si nosotros somos responsables, si es que nosotros nos cuidamos, va a ser muchísimo menos el riesgo de contagio. Doctor, usted ya casi un año luchando contra el COVID-19, ¿nos podría recordar a las personas, porque a veces nos olvidamos, cuáles son los síntomas del COVID-19 y cuáles son los síntomas de la influenza, de la gripe? A ver, en realidad los síntomas de COVID-19 son sumamente variados. Para eso lo más importante va a ser determinar, además de la clínica que se presenta tos seca, alza térmica y en los peores casos dificultad al respirar, que se traduce en respiraciones cortas, poco profundas y rápidas, también analizar un nexo epidemiológico, ver si estuvo cerca de alguien contagiado o de alguien positivo para COVID-19 o en un lugar sumamente expuesto y además poder corroborarlo con una prueba PCR. Ahora, la influenza
tiene una tos no tan seca, es más bien una tos productiva que suele generar también mialgias, dolorcitos articulares y que también causa alza térmica. Como tal, clínicamente, un médico lo puede diferenciar. Nosotros, en el momento que identifiquemos por fuera, antes de ser chequeados por un profesional de salud, quizá no lo sepamos diferenciar adecuadamente, por lo que las indicaciones serían ante cualquier síntoma respiratorio e incluso también de posiciones diarreicas que se han visto relacionadas, llamen inmediatamente a su médico para que, estableciendo el nexo epidemiológico y si es necesario se pida una prueba de cotejo, se pueda aislar a la persona y empezar un tratamiento adecuado. Entendiendo que en estas dos enfermedades el tratamiento es mayoritariamente sintomático en sus primeras etapas, donde se la debe mantener, resguardar y evitar que la persona siga y continúe a una hospitalización. Doctor, también me están preguntando cómo se protegen las personas que son o tienen rinitis alérgica, por cuanto tienen síntomas que son parecidos a la gripe. Pero bueno, hay una situación muy clara ahí. Las personas que tienen rinitis alérgica normalmente presentan mucho moquito. Es como que les abren una llave de agua y salen los moquitos, están estornudando todo el tiempo, sienten la naricita tapada, pero a lo largo del día esto se suele resolver. Por lo tanto, eso nos ayudaría a estar más tranquilos. E igualmente, un antihistamínico que se tomen las personas que ya están diagnosticadas y que su médico les haya permitido que tomen un antihistamínico hace que este síntoma desaparezca. Las personas que en cambio están en un proceso infeccioso, como este tema que hablábamos de la gripe, de la influenza, de COVID-19, ningún síntoma va a ceder con nada más un antihistamínico o no va a ceder a lo largo del día. Y las enfermedades infecciosas están muy relacionadas y muy de la mano también con alzas térmicas. Las personas con rinitis alérgica no presentan fiebre. Esa es la diferencia, que la persona que está con rinitis nunca estará con fiebre, digamos. Exacto, nunca va a estar con fiebre. Sin embargo, hemos visto que también las personas que presentan síntomas más leves o que son asintomáticas en COVID-19 tampoco han presentado fiebre. Por eso, ante cualquier sospecha, lo ideal es consultar a su médico de cabecera, a su médico de confianza. Doctor, la gran pregunta es, ¿cómo nos protegemos de los asintomáticos? Cuidándonos tal y como les decía, fuera de nuestro entorno familiar, entendiendo que nuestro entorno familiar es el núcleo de personas con las que vivimos, es decir, vive papá, mamá e hijos y abuelita. Esas personas dentro de casa pueden estar sin mascarilla, pueden compartir dentro del domicilio, pero en el momento que el padre sale a trabajar o los chicos tienen que acompañar a la abuelita a una consulta médica, o la mamá va a hacer compras, o el papá mismo va a hacer compras, tiene que salir con mascarilla, mantener el distanciamiento con personas que estén fuera del entorno, utilizar alcohol o alcohol en gel y evitar reuniones, incluso reuniones familiares con personas que no vivan en este núcleo familiar. Evitar ver primos, evitar ver tíos, personas que estén lejos y que tengan otros contactos con otras personas, aumentan el riesgo de que podamos contraer el virus. Si los primos o los nietos van a visitar a los abuelitos, deberían hacerlo, así sean niños, siempre con mascarilla, doctor, porque caso contrario, si son asintomáticos, terminan contagiando a los pobres abuelitos. Exactamente, o evitar reuniones. En realidad aquí la recomendación principal sería evitar reuniones. Si es que no se puede evitar o demás y así, utilizar la mascarilla va a salvar la vida de quien es más vulnerable. Justamente en esta última semana nos hemos enterado de algunos casos en los cuales por una pequeña reunión o por estar cerca de alguien vulnerable, otra persona que no mantuvo los cuidados fuera de su entorno llegó a contagiar a este familiar y eventualmente el familiar terminó en terapia intensiva. Y eso es una situación muy triste, muy grave, que pone a la familia en jaque y que en realidad luego puede generar más problemas internos a nivel de familia y lo peor de todo, pone en riesgo la vida de la persona más vulnerable que está en terapia en este caso. El doctor, luego de un año de lucha contra el COVID-19, ¿qué recomendaría usted para que nosotros tengamos fuerte nuestro sistema inmunológico?
Bueno, es muy importante entender que ningún suero sirve. Las megadosis, los sueros de vitamina C no tienen ninguna utilidad, solamente le sirven a quien lo pone. Entonces, eso no es algo que nos sirva. ¿Qué nos sirve? Alimentarnos adecuadamente, ingerir frutas, comer frutitas, tener una dieta balanceada, poder comer pescado, poder comer carne, complementarlo con los carbohidratos que nos dan energías y no olvidarnos de comer nuestras frutas, como lo dije al principio, porque así las vitaminas las vamos a poder tener de esa manera. No nos dejemos engañar, los sueros no sirven, que nos vengan a poner sueritos o que vayamos a ponernos sueritos, no tienen ninguna utilidad para proteger nuestro sistema inmunológico. Cuidarnos, alimentarnos bien, hacer ejercicio nos va a mantener óptimos. Sí, porque al inicio se puso de moda que le pongo el suero de la mega dosis de vitaminas, vitamina C, y luego ya los mismos médicos confirmaban de que esa mega dosis, si bien ingresaba al cuerpo, uno se iba al baño y se iba completamente. Exactamente, las reservas de nuestras vitaminas diariamente tienen un tope, entonces estas están cubiertas por medio de nuestra ingesta diaria de alimentos. Entonces, las megadosis pueden servir en casos puntuales, como por ejemplo un paciente oncológico que acaba de recibir una quimioterapia y le hará bien un suero multivitamínico, pero nada más. A las personas que están con un buen sistema inmunológico o que no han tenido problemas como esto, no va a ser necesario más allá de una dieta adecuada. Y es justamente lo que sucede. Cuando les ponen ese suero, se va cuando vamos al baño. Cuando hacemos pipí, cuando hacemos popó, se va en el baño. Entonces no tiene una utilidad clara. Hemos gastado dinero, hemos hecho que nos pinchen y además que no tiene ningún beneficio. Por lo tanto, es mejor alimentarnos bien y ante cualquier duda a un médico serio y de confianza pueden preguntarse. Doctor, ¿es efectivo realizarse enjuagues bucales 3 veces al día? Había informaciones de que algunos enjuagues bucales tenían un componente especial que venía a bloquear a este virus del COVID. Bueno, a ver, pueden utilizarlos. No habría ninguna contraindicación para que puedan utilizar enjuagues bucales, para que de esta manera incluso tendrán una excelente higiene oral, pero más que eso, la única protección segura va a ser mantener un adecuado distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado de manitos con alcohol o alcohol en gel. Es tan sencillo, pero es tan efectivo que de esa manera los 20 médicos de MedAdvance han pasado todo este tiempo sin contagiarse, sin contraer el virus y de esa manera también hemos mantenido a nuestras familias seguras. No tenemos ningún secreto, es nada más cumplir protocolos. Mientras cumplimos un plan y una estrategia, esta no va a fallar siempre y cuando seamos ordenados. Doctor, los médicos de MedAdvance ahora son 20 médicos. ¿Qué servicios nomás están prestando y atienden todos los días, las 20? Justamente, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Somos 20 médicos entre medicina general, traumatología, pediatría, cuidados paliativos, también tenemos servicio de enfermería, tenemos laboratorio a domicilio. Todo esto basado en protocolos. Lo que nos caracteriza a nuestro equipo de salud es justamente cumplir un protocolo con cada paciente, individualizar tratamientos, un diagnóstico oportuno y de esta manera lograr superar cualquier tipo de enfermedad que se pueda resolver en atención primaria, que es el 85% de patologías. En esta pandemia se fortaleció la atención médica a domicilio. Justamente, todos nuestros servicios son a domicilio. Recuerdo cuando conversábamos la primera vez, éramos apenas 5 médicos que habíamos empezado y que ahora hemos podido diversificar nuestra atención. La seriedad y el apego a nuestros pacientes hace que la gente haya tenido mucha confianza en nosotros. Por eso nos caracterizamos por ser MedAdvance, tu médico de confianza en la comodidad de tu casa. Y ante eso, nosotros podemos precautelar el bienestar de nuestros médicos, de nuestros pacientes y del entorno en general. Ponemos a disposición el tema de nuestro protocolo
protocolo para que también, si es que es necesario y necesiten capacitaciones, el Ministerio de Salud Pública las puertas abiertas para pedírnoslo y que nosotros podamos socializarlo con ellos, con sus médicos, para hacer de esto un trabajo en conjunto, que es lo que necesitamos. Actualmente hemos resuelto alrededor de 2.000 casos de COVID-19 por medio de un plan de vigilancia activa con un protocolo que está totalmente estandarizado y que sigue un manejo que permite a los médicos resolver de manera domiciliaria esta situación o de alertar en el momento exacto para que una persona pueda resolverlo en la hospitalización. Doctor, ¿cuál es el teléfono, el PBX de MedAvance? MedAdvance, su teléfono es 096-193-6444 de nuestro call center. 096-193-6444. O en redes sociales estamos como MedAdvance Ecuador en Facebook y MedAdvance Ecuador en Instagram. Doctor, ¿cuál sería su recomendación a los ecuatorianos para que nos cuidemos? Bueno, como hemos hablado, todavía falta para que esta pandemia termine. Tenemos que ser responsables, cuidar a los nuestros por medio del cuidado propio. Si yo me cuido a mí mismo, cuido a los demás, cuido a los que amo. Mantengo un distanciamiento de al menos 2 metros cuando tenga que salir de casa, sin dejar de utilizar mi mascarilla cubriendo nariz y boca. Y el uso de alcohol o alcohol en gel, utilizando los pasitos de lavado de manos que les había explicado hace un momento. Si somos responsables en esto, el riesgo de contagio va a disminuir. Y ante un eventual síntoma, ante cualquier complicación, no duden en contactarnos. Cuentan con nosotros. 24/7 estamos prestos a contestar sus llamadas, a solventar las atenciones y a poder brindarles solución. Para prevenir cualquier contagio en las elecciones, sería bueno que se acoja su recomendación de que no se esté pidiendo a las personas que van a votar de que se bajen la mascarilla. Sí, cuando lleguen a la votación, pídanle a la persona que está en la mesa que no les haga bajar la mascarilla. Si es que ella insiste, díganles que es necesario cotejar su identidad y que lo podrán hacer con la huella digital o con la rúbrica o firma que ustedes dejen sobre la papeleta. Créanme que la otra persona no se va a cerrar a eso. Si ustedes se lo comentan de esta manera y le dicen que están precautelando su seguridad y la de ustedes, todo el mundo lo va a entender. Lo importante ahora es cuidarnos, acudir a nuestro deber cívico, pero protegiendo nuestra integridad. Y también sería bueno que los vocales del Consejo Nacional Electoral tomen en cuenta esta recomendación y y en su esquema de bioseguridad se incluya que no se bajen las personas la mascarilla para evitar cualquier. Exactamente. Evitemos bajarnos la mascarilla, que las autoridades nos escuchen, que si necesitan asesoría en este tema no tengan reparo en contactarnos, que nosotros lo haremos voluntariamente para que podamos salir de esta situación. No queremos más muertos, no queremos más complicaciones, queremos una población sana que precautele su bienestar y que haga que nuestro entorno esté siempre sano. Este día, esta noche, hemos conversado con el doctor Germán Guerrero. Doctor, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Jacinto. Siempre presto a conversar con usted. Ha sido muy amable en darnos una apertura para poder guiar a las personas. Estamos para servirles. Sabe que usted también cuenta con nuestro equipo todo el tiempo. Y pues nada, a cuidarnos todos, a acudir el domingo de forma cívica a rendir nuestro voto para elegir a alguien que nos pueda representar. Muchas gracias por la entrevista. Las personas que vieron la entrevista, a favor, compartirla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta pronto.